para iniciar, hermanos, la meditación de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues quiero invitarles a que vayan a sus Biblias, hermanos, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, que es donde estamos teniendo nuestras lecciones. Y hoy déjenme comentarles, hermanos, que es el cierre de esta serie de lecciones, hermanos, acerca de las bienaventuranzas y la búsqueda de la felicidad, la verdadera felicidad. Estuvimos viendo a través de estas semanas, a través de estos pasajes, cómo es que un cristiano puede encontrar la felicidad haciendo lo que el Maestro nos dice, los mandamientos del Maestro. Y bueno, pues ya vimos, hermanos, según el versículo 3, que es necesario que reconozcamos nuestra pobreza espiritual delante de Dios. De esta manera, Él podrá otorgarnos el reino de los cielos a través de su perdón, a través de su misericordia y a través de nuestra obediencia a sus mandamientos. Yo no sé si me escuchan bien ahí, hermanos, solamente asienten con su cabeza, si es así. Ok, bueno, vamos a continuar. Versículo 4, vimos también, hermanos, que es necesario que nuestro corazón muestre ese llanto de dolor por haber ofendido a Dios. No llorar por cualquier cosa, no llorar porque solamente me siento mal, no llorar porque pues falleció un amigo, falleció fulanito de tal, o tengo este dolor. No es ese llanto del que nos habla esta parte de la Escritura, sino de aquel llanto que produce el arrepentimiento, ¿no?, por haber ofendido a Dios. Es necesario que cada vez que ofendamos a Dios lo reconozcamos. De esta manera usted y yo podamos recibir esa consolación que solamente Dios nos puede dar. Vimos también, hermanos, que es necesario que ejercitemos la mansedumbre en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestro ser. De esta manera usted y yo podremos recibir la tierra por heredad. ¿Sí? La mansedumbre es importante dentro de la vida del cristiano para tratar cualquier asunto. De esta manera podremos hacer las cosas mejor, hermanos, mostrando la mansedumbre. Recuerden. También vimos, hermanos, que es importante que seamos de estas personas que mostramos ese deseo de aprender más, ese deseo de encontrar lo que Dios quiere encontrar lo que Dios ofrece para nosotros, ¿sí? El alimento espiritual. Dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es importante que busquemos hacer la voluntad de Dios a través de su justicia, ¿sí? A través de sus mandamientos. A veces queremos aplicar nuestra justicia, hermanos, y eso no nos traerá muchas cosas buenas. Pero si dejamos que Dios actúe a través de su justicia y aceptamos su voluntad, entonces seremos saciados, ¿sí? Déjeme decirle también que ya vimos el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, mostrar misericordia hacia los demás, hacia nuestro prójimo, hacia nuestros propios hermanos, hacia nuestra familia, hermanos. Eso traerá hacia nosotros que podamos alcanzar misericordia cuando sea necesaria de parte de nuestro Dios. Dios nos inunda de su misericordia, déjame decirle. El hecho de que usted esté hoy sentado a través de esta pantalla es una lluvia de bendiciones de parte de Dios. Usted hoy se levantó, abrió sus ojos, pudo respirar, algo que no podemos pagar. Ya lo hemos visto en lecciones anteriores con nuestro hermano Juan, es el que podría indicarnos cuánto cuesta el oxígeno, ¿verdad? No podemos pagarlo, hermano. Mas, sin embargo, lo tenemos gratis de parte de Dios. Dígame si no es una muestra de su misericordia. Claro que sí. Pero podemos obtener más misericordia, hermanos, cuando estemos delante de Él, si mostramos misericordia hacia los demás. Versículo 8. Es importante que nuestro corazón esté limpio también. ¿Sí? ¿Limpio de qué, hermanos? Limpio de, ya dijimos, de engaños, de rencores, de orgullo, limpio de cosas que no nos ayudarán, hermanos, el día que estemos delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Sí? Porque si nosotros mostramos un corazón limpio, podremos ver a Dios. Qué grande bendición poderle ver cara a cara, aquel
que quiso redimirnos, dice aquel himno, ¿verdad? Tan hermoso. También, hermanos, vimos que es importante para encontrar la felicidad que usted y yo seamos hombres pacíficos, pacificadores, que busquemos la paz primeramente entre Dios y nosotros. Posteriormente podremos ayudar a los demás a encontrar la paz entre Dios y ellos. De esta manera la gente podrá conocer a Dios y podrá estar en paz con Él, que es lo importante. ¿Sí? De esta manera usted y yo también podremos ser llamados hijos de Dios. Y hoy, hermanos, estaremos cerrando esta serie de lecciones, ¿sí? A partir del versículo 10 al versículo 12. Y es ahí donde vamos a centrar nuestra lección en este día, donde dice la Escritura, Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, parece algo contradictorio, algo no tan fácil de creer, algo no tan fácil de asimilar, que a través de la persecución podamos encontrar la felicidad. Yo no sé si usted en algún momento de su vida se ha sentido perseguido o ha sido perseguido, pero es algo muy difícil, hermanos, de asimilar. No descansas, no disfrutas de la noche, no duermes por estar pensando en qué es lo que va a pasar, ¿sí? No es algo bueno, hermanos. Déjeme decirle que tristemente en su momento yo ya padecí persecución en mi vida anterior por causa de la justicia. Y no es fácil, ¿no? Déjenme decirle, no es fácil vivir así. Y es triste, hermanos, llevar una vida así. Hay personas hoy en día que están viviendo una persecución por el lado de la ley. Y son personas que no viven en paz, ¿no? Se andan cuidando de todos, hasta de la propia familia. Dígame qué vida es esa. No es algo bueno, no es algo fácil. Bueno, la Escritura en este momento nos está hablando de una persecución, hermanos, que sin duda alguna algún día vendrá. Si no es que ya está pasando o ya pasó. Y sí es posible que podamos encontrar la felicidad a través de la persecución. ¿Cómo puede ser posible esto, hermanos? Lo vamos a ver a través de esta lección, ¿sí? Primero que nada tenemos que entender, hermanos, que esto no es fácil, ¿sí? No es fácil. Pero para que haya tomado 3 versículos el maestro para decirnos que es necesario, es indispensable que usted y yo suframos persecución, así como lo hicieron los antiguos, ¿sí? Así como habrá persecución, habrá buenos premios o buenos regalos de parte de Dios. Ya nos lo dijo ahí en el versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No van a ser los primeros ni van a ser los últimos. Ya pasó, ya hubo personas que sufrieron esta situación y tienen su galardón guardado. ¿Sí? Entonces, otra cosa que tenemos que entender, hermanos, es que no es situación para asustarnos. El maestro lo que quiere hacer en estos pasajes o en esta parte de la Escritura es ayudarnos a entender, hermanos, que cuando llegue a pasar esta situación en nuestra vida, ¿sí? No estamos solos. No estamos solos, no somos los únicos y no durará para siempre. ¿Sí? Hay un dicho también que dice que no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Ni quien lo pueda soportar. Entonces, si llegamos a estar en esta situación,
no será algo eterno, pero traerá su recompensa, déjenme decirlo. Y bueno, pues, ¿a quién de nosotros nos gustaría sufrir, digamos? No andamos por la vida ahí buscando, yo quiero sufrir, hazme algo, yo quiero sufrir, ¿verdad que no? No nos gusta, hermanos, porque no es agradable. Pero en este caso, hermanos, con respecto a la vida espiritual que usted y yo ahora estamos viviendo a través de nuestro nuevo nacimiento, a través de una vida que hemos dejado atrás del pecado, es posible que usted ya esté sufriendo persecución, ¿sí? Y déjeme decirle que a veces es la misma familia la que nos ataca, porque ahora somos cristianos, ahora ya no les parece que tal vez hayamos dejado la bebida, hayamos dejado las malas palabras, hayamos dejado el maltrato hacia los demás, ¿verdad? Ya no eres el mismo, ¿qué pasó? ¿Sí? Ya no me gustas así, ahora yo prefiero verte como antes. Tristemente hay personas que así piensan, hermano. Y qué triste es esto, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle que todos queremos ser felices, dichosos, bienaventurados. Nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer, ¿sí? Pero el Señor nos dice que es necesario y que estas dos cosas pueden ser posibles. Vaya conmigo a Juan capítulo 15, versículo 19 y versículo 20. El maestro, hermanos, como en todas las ocasiones, siempre quiso mostrar la realidad cuál era. No andaba con vueltas, no andaba suavizando las cosas como son, ¿sí? Él quería que tanto sus discípulos, sus seguidores, como nosotros, supiéramos, hermanos, ¿sí? Que esto vendría en algún momento y que habría que padecer. Pero como fuimos rescatados de un mundo que pues no nos pertenece, no somos pertenencia tampoco de él, bueno, habría este tipo de situaciones. Juan capítulo 15, versículo 19. Vamos a leer desde el versículo 18, hermanos. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Ya vieron? No somos los únicos. Ya hubo alguien que fue aborrecido antes que yo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Sí? Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, imagínense el maestro cuánto no fue perseguido en 3 años que estuvo ministrando en esta tierra. Desde antes, hermanos, recuerden que cuando él nació, ¿qué fue lo que pasó? Sufrió persecución. Recuerden aquella matanza tan grande, tan terrible que hubo porque no quería que naciera el Rey de Reyes. ¿Sí? Bueno, el maestro nos dice aquí, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. No nos espantemos, hermanos, ¿sí? No nos espantemos ante esta situación. Afortunadamente, hermanos, vivimos en un país donde tenemos libertad de culto. Y esto es algo muy bueno, hermanos. Pero déjeme decirle que hay países hoy en día que sufren, hermanos, de hostigamiento o de represión por querer buscar hacer la voluntad de Dios. Y hoy usted y yo tenemos la bendición tan grande de poder reunirnos, ya sea aquí en el hogar o en un lugar donde podamos adorar todos juntos, y tenemos esa libertad. Y es una bendición tan grande que hoy en día usted y yo deberíamos de valorar, hermanos. ¿Sí? Porque aquellos hermanos, hay hermanos, uno de los países es Cuba, otro de los países es China, hermanos. Yo no sé si usted ha visto videos, pero una vez me tocó ver un video donde secretamente abrieron unas cajas y estaban llenas de Biblias.
Y esas Biblias, hermanos, pues no puedes tenerlas tan fácil. Pero ellos estaban tan contentos de tener una Biblia, y no le hablo de una Biblia a lo mejor como esta, ¿verdad? Que tuve la oportunidad de poderla mandar empastar y con letras en rojo. No, le hablo de Biblias tan sencillitas, hermanos, que con el hecho de tener el texto ya aquí, para ellos es algo tan grande y tan hermoso que salían sus lágrimas, porque podían tener una Biblia. Ahora imagínense lo que ellos sentirán al poder reunirse con más personas y poder cantar juntos. Oh, es algo tremendo, hermano. Y usted y yo hoy en día lo tenemos prácticamente a manos llenas porque podemos hacerlo. Podemos reunirnos ahorita, podemos reunirnos más tarde, si quieren podemos reunirnos mañana, pasado mañana, y no hay ningún problema. No estamos sufriendo este tipo de persecución. Deberíamos de dar gracias a Dios por eso cada vez que tengamos oportunidad. ¿Sí? Pero no debemos de asustarnos, hermanos, porque algún día vendrá tal vez. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, aceptar lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Y no asustarnos porque si ya persiguieron al maestro, ¿qué no podemos esperar de nosotros? Gracias a Dios que tenemos esa bendición, hermanos. ¿Sí? Ahora, si llegamos a sufrir este tipo de situaciones, hermanos, déjenme decirle que somos bienaventurados. ¿Sí? Fíjese lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 12. El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, allá en la segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 12, dice aquí, vamos a leer desde el versículo 10, hermanos, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y dice el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si queremos vivir piadosamente, ¿sí?, en Cristo Jesús, llegará el momento que probablemente tengamos que sufrir, hermanos, esta persecución. Y no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque fíjese lo que dice el versículo 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron, no en una ciudad, en varias ciudades, en Antioquía, en Iconio, en Listra, ¿sí? Persecuciones que he sufrido. ¿Y qué fue lo que pasó? Y de todas me ha librado el Señor. La confianza que tenía el apóstol Pablo, hermanos, es que aunque había sufrimiento, el Señor estaba con él. Y así como él estuvo con él, yo estoy seguro que estará con nosotros si esto llega a pasar. Hechos capítulo 14, hermanos, versículo 22. Esta doctrina, hermanos, si así se le puede llamar, ¿sí?, el sufrimiento por Cristo o el padecimiento por Cristo, es algo, hermanos, que está escrito en el libro de los Hechos como parte de la historia del cristianismo. ¿Sí? ¿Qué era lo que hacían estos hermanos, Pablo y Bernabé? Fíjese lo que dice ahí, versículo 20 en adelante. Hechos capítulo 14, versículos 20 al 22. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ah, caray, ya no es una, ahora son muchas. ¿Sí? Hermano, déjeme decirle que estas tribulaciones no solamente es persecución, no es persecución por parte del gobierno, no es persecución por parte de otras personas, son diferentes tipos de persecuciones, hermano. Hasta nuestro propio ser puede ser que en momentos difíciles esté negándose
a servir al Señor. No decía el apóstol Pablo, es que lo que yo no quiero hacer, mi carne es lo que me pide. Por eso es importante que usted y yo estemos alimentándonos cada vez más, ¿sí? Ahora con esto que está pasando, dígame si no ha tenido tiempo para leer la Biblia. Antes nos quejábamos, no, es que no tengo tiempo porque me la paso trabajando. Bueno, en el caso del servidor, la mayoría del tiempo ando en la calle, ¿no? Pero usted que está en casa tiene más oportunidad de tomar su Biblia, tal vez de buscar un estudio en internet y ponerse a estudiar. Tenemos esa oportunidad. De esta manera, hermanos, usted y yo podremos alimentar nuestro espíritu y podemos atacar ese tipo de persecuciones que no solamente el mundo nos puede dar, sino hasta nuestro propio ser. ¿Sí? ¿Habrá este tipo de situaciones en la vida del cristiano? Claro que las hay, hermano. El apóstol Pablo le dice a los hermanos, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Habrá adormecimiento espiritual? Claro que lo hay. Ese es un tipo de persecución, hermano, porque no nos deja avanzar en las cosas de Dios, no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual. A lo mejor nuestra familia puede ser otro tipo de persecución. Agarra la Biblia, ya vas a agarrar la Biblia, ¿por qué no te pones a jugar con nosotros? ¿Por qué no te pones a hacer esto con nosotros? ¿Por qué no leemos mejor todos juntos? ¿Se fija? Nuestro trabajo, nuestra familia, hay diferentes tipos de situaciones, ¿no? Y habrá sufrimiento, pero es necesario, dice aquí la Escritura, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo las vamos a vencer, hermanos? Bueno, fortaleciéndonos cada día más y buscando la salida a través del consejo de Dios. Ya lo dijo el apóstol Pablo en la carta de los Corintios, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. ¿Dónde encontraremos la salida? Irnos, buscando el consejo de Dios. Primera carta de Pedro, hermanos, capítulo 4 y versículo 16. Hay una lucha entre el bien y el mal. Sí. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado está usted? ¿De qué lado estoy yo? Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15 y 16, hermano. Fíjese lo que dice ahí. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Tengamos cuidado, hermano, ¿sí? No confundamos la persecución o la tribulación por el evangelio que por este tipo de situaciones. ¿Sí? Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Oye, pues, te andas siguiendo la ley, cometiste un delito, un homicidio. Es algo lógico, pero no por eso vas a recibir bendición de parte de Dios. ¿Sí? ¿Te gusta tomar lo ajeno? No por eso vas a recibir recompensa de parte de Dios. Esa no es una tribulación que Dios premie, el ser ladrón. Eres un malhechor, ¿sí? O andas entremetiéndote en lo ajeno, de chismoso, como dicen, ¿verdad? Andas llevando y trayendo para que vean. Eso no es sufrir, hermano. Te andan golpeando porque, oye, tú dijiste esto de mí. Eso no es sufrir por Cristo. Dice el versículo 15, ¿sí? Versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, fíjese bien, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Oye, te dijeron que estabas loco porque andas predicando el evangelio. Bendita locura. ¿Sí? Te ofendieron. Ahí va ese cristianito, ahí va ese hermanito. Pues para nosotros no es nada, ¿no? Sufrimiento aquel del apóstol Pablo cuando lo apedrearon y lo aventaron lejos de la ciudad, medio muerto, pensando que ya estaba muerto, imagínense, después de una buena golpiza.
por predicarles la verdad, por predicarles el evangelio. Ese es sufrimiento. ¿Sí? Bueno, déjenme decirles, hermanos, que el mal buscará atacar al bien, desde luego nuestra vida, ¿verdad? Nuestro ser, nuestra familia. Mi familia y yo servimos a Dios, mi familia y yo somos cristianos, buscamos hacer su voluntad. No faltará que el enemigo quiera buscar una manera de entrar a nuestra familia y poder dividirla y de esta manera atacar y hacernos sufrir y alejarnos de Dios. Eso también debemos de tenerlo en cuenta porque es parte del sufrimiento también y tenemos que aprender a solucionar este tipo de cosas, a sobrellevarlas. ¿Sí? Recuerden que Satanás no descansa, hermanos, y está buscando como león rugiente a quien devorar. Eso debemos de tenerlo claro siempre. Y cuando un león ataca, hermanos, ¿sí? Hablando literalmente a su presa, no le da un manotazo y un rasguñido y ya. No, ¿verdad? Como león rugiente, dice ahí la escritura. ¿Cómo es un león rugiente? Con ganas de despedazar, hermano, sin dejar carne en el hueso, sin dejar nada. Así es Satanás. No va a buscar solamente dañarnos un poquito para que sufra tantito. No. Dice la escritura que él no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces tenemos que estar preparados. ¿Sí? Mateo, hermanos, capítulo 10, versículo 34 al 36. Posiblemente hasta nuestros amigos, hermanos, quieran atacarnos o quieran ignorarnos por ser cristianos. Y eso no debe de preocuparnos. Eso no debe de desanimarnos. ¿Sí? Dice aquí la escritura, discúlpeme, Mateo capítulo 10, versículo 34 en adelante. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Pareciera ser que el maestro se está, ¿cómo decirlo?, contradiciendo con estas palabras, pero no, hermanos. Esto está claro. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El maestro no se está contradiciendo, hermanos. Lo que está diciéndonos en esta parte de la escritura es que posiblemente por el evangelio haya peleas entre las familias. Oye, el hijo decidió obedecer al evangelio, pero la mamá no le gusta esta situación porque la mamá es de otra religión y su abuelo ha sido de otra religión y ella no permite y no quiere que su hija sea cristiana. Y esto traerá división entre la hija y la madre. Y más adelante el versículo nos dice, el versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. No quiere decir, hermanos, que al obedecer el evangelio, en mi caso que soy cristiano ahora, que he obedecido el evangelio, no quiere decir que ya no ame a mi madre o a mi padre, sino que ahora yo amo más hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de mi padre terrenal o mi madre terrenal. Y a veces va a ser muy difícil, hermanos, ¿sí? Y es aquí donde entra la espada, como dice el versículo 34, ¿verdad? Habrá disensiones entre la familia, entre los amigos. Es que tú antes te juntabas con nosotros y ahora ya, antes ibas a pescar con nosotros y ahora ya no quieres ir a pescar. Pues sí, porque íbamos a pescar el sábado para amanecer domingo y ahora yo no puedo porque el domingo tengo que reunirme con mis hermanos. Es que tú antes hacías esto con nosotros. Los domingos, ¿cuánta gente no acostumbraba a ir a la pulga, hermanos, hoy en domingo? O salir a pasear.
y ahora ya no lo hacen porque son cristianos. Y dicen, es que tú antes hacías esto y ahora ya no lo haces. ¿Por qué? Por seguir a hacer la voluntad de Dios. Habrá disensiones entre amigos, habrá disensiones entre familia, pero el que nosotros pongamos en primer lugar a Dios, eso traerá beneficios a nosotros mismos. Si no lo hacemos, fíjese lo que dice el versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, fíjese, no quiere decir, no, el maestro no está diciendo, deja de amar a tu padre, deja de amar a tu madre, deja de amar a tu hijo o a tu hija. No está diciendo eso. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, entonces no es digno de mí. El tomar la cruz, hermanos, tiene un significado especial. Muchas personas creen que la cruz es para hacer sufrir a la gente antes de morir, pero no. El único propósito de la cruz es dar muerte, de una forma muy cruel, definitivamente, pero el propósito es dar muerte. Y el Maestro, el Señor Jesús está diciendo en esta parte de la Escritura, el que no toma su cruz para que dé muerte a su vida anterior, a su yo carnal, a su yo mundano, ¿sí? Y me sigue, no es digno de mí. Hay personas, hermanos, que se han bautizado, pero no quieren dejar de hacer lo que hacían antes. Quieren seguir viviendo una vida desenfrenada, una vida llena de vicios, llena de cosas que a Dios no le agradan, pero quieren ser cristianos. Entonces hay una incongruencia ahí porque quieren y no quieren. Quieren ser cristianos, pero no están dispuestos a dejar lo que antes hacían. No están dispuestos a matar a ese viejo hombre. Y fíjense lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 20, si no me equivoco. Perdón, es Gálatas 2:20, hermanos, discúlpenme. ¿Para qué sirve una cruz, hermanos? Es para esto. Dice aquí la Escritura, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Ya no, ahora Cristo vive en mí. Ahora lo que Él hizo, yo quiero hacerlo también. Yo quiero vivir como Él vivió. Entonces, ¿habrá persecución, hermanos? Claro que sí. Y es necesario que las haya, para que de esta manera nuestra fe sea aprobada. ¿Estamos dispuestos a seguir a través de la tribulación? O mejor, no, sabes que no aguanto, mejor quiero seguir viviendo como antes. Cuidado, ¿sí? ¿Habrá disensión en nuestra familia, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Tomar la decisión, ¿sí? Primer carta de Pedro, hermanos, capítulo 2, versículo 21, ya estamos por terminar. Primer carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Nos dice el apóstol Pedro. Fíjense lo que dice desde el versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, ¿qué beneficio tiene? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado. A ver, espérame, hermano, ¿cómo? O sea, ¿soy cristiano porque me anden abofeteando? No, hermano. No somos cristianos para que nos estén abofeteando. Somos cristianos para soportar. Fíjese lo que dice aquí.
Versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. ¿Tienes una razón? Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es una buena razón para usted y para mí. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, cuando no debía hacerlo, lo hizo sobre el madero, para que nosotros, fíjese bien, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él no tenía que hacer nada, hermano, pero lo hizo por usted y por mí. Esa es una buena razón para que usted y yo podamos aceptar el sufrimiento que algún día, o que ya padecimos, que yo no creo, la verdad, ¿sí? No creo que hayamos padecido por Cristo lo suficiente o tal cual se muestra en la Escritura. ¿Quién de aquí ha sido abofeteado por predicar el Evangelio? No creo. Posiblemente nos hayan dado una cachetadilla ahí por portarnos mal, ¿verdad? Como hombres. O a lo mejor cuando estábamos chiquillos por andar haciendo algo que no debíamos. Pero por predicar el Evangelio yo no creo. Terminamos, hermanos, con Hechos capítulo 5, versículos 40 y 42. ¿Sí? Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42. El apóstol Pedro, hermanos, predicaba de esta manera. Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos sí sufrieron. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Fíjese bien. ¿Quién era el concilio, hermano? Los mismos judíos. ¿Sí? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? Si se fija usted en la escritura, hermanos, nombre está con N mayúscula, dando a entender el nombre de Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese nombre. Un nombre que es sobre todo nombre, dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Dado a los hombres, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto es Jesucristo. Hechos capítulo 16, versículos 23 al 25. Después de haberles azotado, hermanos, estoy mostrando algunos ejemplos de sufrimiento por el Evangelio. Después de haberles azotado mucho, fíjense, no les dieron nomás un golpecillo y ya, habla, vámonos. No, les azotaron mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No conforme con haberlos torturado, porque era una tortura eso. Azotarlos eran, dijo el apóstol Pablo, he recibido 40 azotes menos uno, 39. Imagínense, si aquí la gente mala acostumbra a dar 3 o 4 o 5 tablazos, imagínense el apóstol Pablo con 39, ¿cómo quedaría? Sin poderse levantar, sangrando. Y no poderse levantar no porque él no quisiera, sino porque no le respondían las piernas, hermanos, a lo mejor, el cuerpo, los brazos.
Pero no conforme con eso, bueno, mételos a la cárcel y guárdamelos bien. Bueno, imagínense después de estar golpeados, amarrados. ¿Y qué era lo que hacían ellos, hermanos? Versículo 25. ¿Cuál es la respuesta al sufrimiento? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Sorprendentemente, hermanos, después de haber sido golpeados, ellos estaban cantando. Se podrá encontrar, aquí está la respuesta, hermanos, a la pregunta que hice al principio. Se podrá encontrar la felicidad a través del sufrimiento. El apóstol Pablo nos contesta, sí se puede. Después de haber padecido por Cristo, él estaba cantando, gozoso, ¿sí? Y ya conocemos la historia de esta parte de la vida del apóstol Pablo cuando es liberado por aquel guardia, ¿verdad? Aquel soldado. Y que fíjese la respuesta y la consecuencia de estas cosas. Cuando las personas ven estas cosas, hermanos, cambian su manera de pensar. Se les estremece el corazón. La persona que vio esto, no solamente vio el sufrimiento, sino que él también formó parte de él. Después de haber visto cómo Pablo y Silas habían padecido, decidieron obedecer el Evangelio. Porque es algo tremendo, hermano. Se cumple lo que dice Romanos 1:16. El Evangelio es poder de Dios para salvación. A ver, explica, yo me imagino al carcelero de Filipos diciéndole a Pablo, a ver, explícame cómo puedes, después de haber sido golpeado, cómo puedes seguir cantando gozoso por haber sufrido. Eso está de locos. Explícamelo, a ver, cuéntamelo. Y la Escritura nos dice que cuando este hombre decidió oír, hermanos, el Evangelio, entendió lo que era, porque se bautizó y no dijo como a lo mejor algunos hemos dicho, híjole, sí, está muy interesante, dame chancito y el domingo me bautizo, o la otra semana, porque esta semana no tengo tiempo, pero dame chance la otra semana. Fíjese la importancia que le dio a este hombre. Versículo, vamos a ver, versículo 30, hermanos, ahí mismo. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él estaba al borde de la muerte, hermanos. Este hombre, el carcelero, iba a ser muerto por incumplimiento de su deber. Pero cuando vio la situación de Pablo y Silas, dice, hey, ¿qué necesito para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ah, no, pues fácil. Cualquiera puede decir esto. Y ahí termina. No. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, hermanos, fíjese bien, cuando él entendió la prioridad de la salvación de su vida, decidió obedecer. Y tomándolos, dice ahí, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. No pasó una semana, no pasaron 3 días. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Habrá felicidad a través del sufrimiento? Claro que sí. Ahí está la respuesta, ¿no? Trajo felicidad a la vida de este hombre el haber padecido por Cristo. Qué grande experiencia, imagínense el apóstol Pablo, ¿no? Qué tremendo, ¿verdad? Algo tan hermoso. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 35. El escritor a los hebreos, hermanos, muchos dicen que posiblemente fue el apóstol Pablo, por la forma en la que hablaba, la forma de escritura.
No lo sabemos, ¿verdad? Pero el escritor de esta carta dice lo siguiente: pero traer a la memoria, Hebreos 10, 32 al 35, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Después de haber obedecido el Evangelio, hubo tribulación, hubo padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Quédese con este pasaje. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sufriste o qué? ¿Padeciste con algunos o qué? ¿Lo diste todo por aquellos que estaban padeciendo o qué? Tiene recompensa. ¿Sí? Romanos capítulo 5, hermanos, versículo del 1 al 5. Y con este pasaje, hermanos, quiero terminar esta lección. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Con este pasaje, hermanos, concluimos esta serie de lecciones en búsqueda de la verdadera felicidad a través de las bienaventuranzas. Y quiero que medite en este pasaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que hemos obedecido al Evangelio, hermanos, hemos renunciado no solamente a una forma de vida, sino que no solamente hemos renunciado, sino que ahora estamos dispuestos a padecer, fíjense. Voluntaria o involuntariamente, tal vez en ese momento no nos lo dijeron, pero cuando decimos el Evangelio, sí estoy seguro que nos preguntaron, ¿hasta cuándo piensas serle fiel al Señor? Y la mayoría, si no es que todos hemos contestado lo mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Entonces, voluntaria o involuntariamente hemos aceptado el padecimiento, el sufrimiento, porque posiblemente algún día llegará. ¿Sí? Pero tiene sus beneficios. Vaya conmigo a esta parte de la Escritura y leamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Posiblemente habrá tribulación, hermanos, posiblemente habrá persecución, habrá pruebas, habrá tantas cosas en nuestra vida, pero algo sí tenemos seguro, ¿no? Que todas estas cosas nos harán fuertes, nos prepararán, discúlpeme el momento del limbo, ¿verdad? Nos prepararán para ese momento, hermanos. Ese momento que estemos delante de nuestro Dios. Y Él pueda decir, venid, buen siervo fiel. Padeciste, sufriste tribulación por mi causa, venid. Qué triste será para aquellos que no estuvieron dispuestos a soportar, hermano. Porque vuelvo a decirlo, no es fácil, no será fácil la tribulación. ¿Sí? Pero es necesaria para que nos preparemos para ese día, el día del juicio final. Yo espero, hermanos, que esta serie de lecciones nos ayude a
poder entender dónde se encuentra la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad, hermanos, se encuentra haciendo la voluntad de Dios. A lo mejor son cosas que el mundo no va a entender, hermanos, ¿sí? Pero ya vimos por qué no lo hará. Porque no pueden. Pero usted y yo sí podemos hacerlo, podemos entenderlo. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestras vidas y podemos entender cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Yo le invito, hermanos, a que meditemos en esta serie de lecciones y que espero que nuestro espíritu sea fortalecido a tal grado que cuando llegue esta situación, usted y yo podamos soportarlo. Sigamos adelante, hermanos, en esta vida que Dios nos ha dado, en esta esperanza de la vida eterna, luchando día con día, junto con nuestra familia. Si no toda nuestra familia es cristiana, bueno, luchando para que así sea algún día. Y usted que nos escucha, que no es parte de la iglesia de Cristo, que no es miembro de la iglesia de Cristo, hoy es una buena oportunidad para hacerlo. Ya escuchó lo necesario. Hay personas que se han retirado de la iglesia porque dicen, es que a mí no me dijeron que iba a pasar esto. Ya se lo dijimos. Y no es mentira. ¿Sí? Hay personas que predican un evangelio de prosperidad, un evangelio de sin sufrimiento, pare de sufrir. No, aquí no se predica eso, se predica la verdad. ¿Habrá sufrimiento? Sí, sí lo habrá. Pero al lado de Cristo las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque Él nos fortalece día con día. Él nos da las herramientas para poder salir adelante. La prosperidad no se encuentra en el dinero, como muchos piensan. ¿Cuántas personas hoy en día no están muriendo y tienen mucho dinero guardado? ¿Y de qué les sirve? Una infección en la garganta, una infección en los pulmones, y así se los está llevando. ¿Y de qué les sirve todo el dinero? Esa no es prosperidad. La prosperidad que Dios ofrece es en la eternidad. Cuando llegue el día del juicio y podamos estar en esa lista, como dice el himno número 70, ¿verdad? Cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz diré. Esa es la verdadera felicidad. Esa es la prosperidad que Dios ofrece. Vida eterna en Él. ¿Podemos empezar a disfrutarla en este momento? Claro que sí. ¿Alguna vez se imaginó usted que tendría esta familia? Pues no, ¿verdad? Pero ahora yo sé que tengo familia aquí, tengo familia en Monterrey, tengo familia en tantas partes. Qué bendición tan hermosa. ¿Se puede empezar a disfrutar de aquí? Claro que sí. Y podemos prepararnos para ese día, para cuando llegue ese día poder decir, como dice el himno, a mi nombre yo feliz diré. Así es que hoy es una oportunidad para usted. Hoy usted puede obedecer el Evangelio y poder empezar a disfrutar de estas bendiciones. ¿Sí? Y si usted ya es cristiano, bueno, le invito a que sigamos adelante, luchando día con día por seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios. Le agradezco mucho su atención, hermanos. Que Dios les bendiga y que estas lecciones sean de fortaleza espiritual en estos momentos de dificultad. Dios le bendiga. Vamos a cantar.